Vamos en nuestras Biblias, Apocalipsis 3, del 14 al 21. Hoy acabamos con las 7 iglesias. Hoy acabamos con nuestro estudio de las 7 iglesias. Estamos estudiando escatología bíblica. La escatología bíblica debe de salir de la Biblia. Ya vimos que el tema del Apocalipsis es esperanza. Si tuviéramos que definirlo en una palabra, es esperanza, el tema del Apocalipsis. Apocalipsis es un libro para ser entendido, no está velado. Ahorita lo vamos a volver a mencionar. De hecho, es lo que significa la palabra Apocalipsis, del griego apokalupsis, que significa revelar, quitar el velo. Estaba un telón y alguien quitó el telón, el Señor nuestro Dios quitó el telón y tú puedes ver lo que hay atrás del telón. En inglés el libro se llama Revelations, revelaciones, es decir, algo que ya está mostrado. Apocalipsis 3, del 14 al 21, el mensaje a la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia a la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con corilio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Señor y Dios, te agradecemos una vez más esta maravillosa bendición de poder escuchar, escudriñar, entender tu palabra. Esta palabra es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Que llegue, Señor, es nuestra oración a lo más profundo de nuestro ser, que toque nuestras fibras más íntimas, que transforme nuestras vidas, que no solamente sea conocimiento acumulado, mi Dios, sino que ese conocimiento dé a luz vida y vida en abundancia. Queremos dar fruto de lo que estamos aprendiendo, mi Dios, siendo fieles, mi Dios, no teniendo un corazón endurecido, mostrando quién es Cristo Jesús en nuestras vidas. Todo esto te lo rogamos porque queremos glorificarte, mi Dios. En el nombre de Jesús nuestro Señor decimos amén, Dios. Como le decía, Juan escribe originalmente Apocalipsis para las 7 iglesias de Asia. Si bien los mensajes son interpretados para la iglesia original, cada una de las iglesias originales, ya los hemos ido descifrando, ya los hemos ido viendo, las enseñanzas y aplicaciones de cada uno pueden aplicarse a cualquier iglesia verdaderamente cristiana. Por eso es que cada una cierra: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ya vimos además de que no hay nada en el texto ni en el contexto que nos lleve a interpretar que son las 7 eras de la iglesia, ni nada por el estilo. También vimos que el saludo a los ángeles de las iglesias es a aquellos que son enviados. La palabra ángelo, mensajero, aquel que es enviado, es decir, aquellos que el Señor enviaba para cuidar las iglesias, como son sus líderes o pastores. Las cartas están en el orden en el cual eran llevadas por el cartero: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y por último la iglesia de la Odisea, que es la que vamos a ver a continuación. La Odisea, así se llama esta ciudad, estaba situada donde convergían 3 caminos importantes, 3 rutas comerciales importantes se juntaban ahí en la Odisea, así que era una ciudad importante. Su situación contribuía a que fuera un importante centro industrial y comercial. Su riqueza es ilustrada por el hecho de que cuando con otras ciudades de Asia sufrió serios daños en un terremoto por ahí del año 60 o 61, pudieron financiar su propia reconstrucción y no necesitó, como otras ciudades, subsidios sustanciales por parte del tesoro imperial. Es decir, la Odisea era una ciudad donde había mucha prosperidad económica. La ciudad era famosa por una hermosa tela negra de lana que se usaba para hacer ropas y alfombras. También era el asiento de una floreciente escuela médica. Empezaba la medicina ahí en la Odisea.
que se había hecho célebre especialmente por un ungüento para oídos y por el polvo frigio que era usado como compuesto químico para los ojos. De hecho, por eso lo menciona Juan, el Señor Jesús, por medio de Juan más adelante, ahorita lo vamos a ver, usa corilio en los dientes, es decir, habían inventado, por así decirlo, un polvo frigio, una especie de polvo para los ojos. Pablo no había visitado la iglesia en el tiempo de su primera prisión. Acompáñame a Colosenses, deja ahí tu separador y vamos a Colosenses. ¿Qué tiene que ver Pablo? Mucho tiene que ver Pablo. No creemos que Pablo haya fundado la iglesia de la Odisea, pero sí estaba muy al tanto de ella. Acompáñeme a Colosenses 2:1. Porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están ¿en dónde? En la Odisea. Es decir, el apóstol Pablo, y por los que nunca han visto mi rostro. El apóstol Pablo escribe Colosenses estando en la prisión, en su primera prisión, y dice: oiga, no saben cuántas ganas tengo de ir a verlos a ustedes y también a los de la Odisea y a los que tampoco me han visto, no me conocen en persona, pero ya está esa iglesia. Probablemente la iglesia fue fundada por Epafras, que era de Colosas. Ahí mismo Colosenses 1:7 dice: como lo han aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es fiel ministro de Cristo para ustedes. Ahora mismo acompáñame ahí, Colosenses 4:12 y 13. Epafras muy probablemente salió de Colosas a una ciudad vecina llamada Laodicea, y ahí fundó la iglesia de Laodicea. Ya lo tienes, dice 12 y 13. Le saluda Epafras, el cual es uno de ustedes, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por ustedes y por los que están ¿en dónde? Y en Hierápolis. Es decir, Epafras era un ministro del Señor que había salido de la iglesia de Colosas, que muy probablemente fundó la iglesia de Hierápolis y la iglesia de la Odisea. Sabemos que Pablo estaba relacionado con la iglesia porque escribió una carta para ella desde Roma. Vamos ahí, Colosenses 4:16. Esta carta está perdida, la carta de la Odisea. Cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, hagan que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la lean también ustedes. Es decir, Pablo había escrito una carta a los laodicenses, pero esa carta no la tenemos. Pablo estaba en contacto con la iglesia de la Odisea, es decir, es una iglesia que ya llevaba como Éfeso bastante tiempo con la influencia o la enseñanza apostólica. La iglesia de la Odisea es evidentemente una iglesia próspera. Exteriormente se encuentra en condiciones excelentes. La carta no hace mención de persecución por parte de oficiales romanos, de problemas con judíos o de cualquier falso maestro dentro de la iglesia. La iglesia, por así decirlo, estaba bien, no tenía problemas. La Odisea era muy parecida a Sardis, un ejemplo de cristianismo nominal y autosatisfecho. ¿Te acuerdas qué pasaba en Sardis? En Sardis eran cristianos de dicho. Cuando decimos cristiano nominal es que nada más tiene el nombre, pero de cristiano no tiene nada. Así pasaba en Sardis y aquí en la Odisea. Una diferencia muy importante es que en Sardis quedaba un núcleo, un pequeño remanente que se había preservado una fe vital, mientras que toda la iglesia de la Odisea estaba impregnada por la complacencia. A diferencia de Sardis, que unos cuantos todavía decían: no, eso que están enseñando no es correcto, no hay que amoldarnos a cómo está el mundo. En la iglesia de la Odisea ya todos se habían tirado a la complacencia. Es probable que muchos de los miembros de la iglesia
participaran activamente en la progresista sociedad y que esta misma prosperidad económica hubiera ejercido una influencia mortal en la vida espiritual de la iglesia. ¿Qué es lo más probable que pasaba? Que en la iglesia, en lugar de escoger los líderes, a las personas preparadas, a las personas que cumplían los requisitos de Pablo, a Timoteo y a Tito, lo más probable es que en la iglesia de la Odisea, la gente que más dinero tenía, tú para líder, tú para anciano, tú para diácono, sí, ellos como son los que tienen dinero, los que están financiando todo aquí en la iglesia, vamos a ponerlos. Y ellos obviamente no eran los indicados, o no siempre, no está peleado, se lo he enseñado, siempre y cuando esa persona de dinero sea una persona que cumpla con los requisitos del obispado o del diaconado, adelante, puede tener todo el dinero del mundo, pero si no los cumple, no está apto. Regrese ahora sí a Apocalipsis 3. Comenzamos entonces a escudriñar bien la carta. Dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. La palabra amén es la palabra hebrea que expresa la idea de veracidad. En Isaías 65:16, no vayas, dice, él es el Dios de verdad. La Septuaginta lo tradujo como el verdadero Dios. La idea que está implicada en la expresión, aquí cuando dice el amén, no es que Dios es el verdadero en contraste con los dioses falsos, sino que Dios es fiel, confiable y digno de fe, en quien puedes estar seguro de que guarda su pacto para con su pueblo. Esta palabra la aplica a Cristo y garantiza la veracidad y confiabilidad de sus palabras. Esto está apoyado por la siguiente frase: el testigo fiel y verdadero. Es verdadero no en contraste con lo que es falso, sino que es verdadero porque se puede confiar en que comunica la verdad. Es decir, comienza saludándolos y dice: aquí alguien en que pueden confiar con todo su corazón. Soy el amén, el testigo fiel y verdadero. Dice ahí mismo 14, el principio de la creación de Dios. Esta frase puede tener dos significados. Puede ser el comienzo de la creación, o que es la fuente y origen de la creación. Lo más posible, lo más probable, adaptable es que sea el segundo significado, porque Juan considera claramente a Cristo como eterno. Es lo que significa cuando dice el alfa y omega, el primero y el último. No vayas, esto lo has leído muchas veces en Apocalipsis 1:7, 2:8, etcétera. Aquí el alfa y la omega. Cuando dice el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin, te está diciendo que es eterno. No está diciendo que tuvo un principio y que va a tener un final. Está diciendo que él abarca todo por completo, que es trascendente a la creación. Esta misma idea aparece en la carta de Pablo a Colosenses. Cristo es el primogénito de la creación. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Y de hecho no tiene mucho, deje ahí rápido su separador que vamos a regresar. Lo acabamos de ver en el libro de Hebreos. El escritor de Hebreos también hace mención al primogénito de la creación. Colosenses 1:15 dice: él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ya ven, ahí dice que Cristo fue el primero en ser creado. ¿Sí significa eso? ¿Se acuerdan que no? ¿Qué significa? No sé, pero eso no, ¿verdad? Significa, se lo enseñé, acuérdese, toma el término primogénito en la cultura hebrea. En el tiempo en que se escribe la Biblia, el primogénito era el que se le daba todo el derecho de la casa. Yo soy el dueño, a mí me pertenece. Llega el momento en que digo, ya no me voy a hacer cargo, aquí está mi primogénito. Tú tienes todos los derechos, tú tienes toda la autoridad, tienes toda la potestad. Haz lo que quieras con mi casa, a mí me vas a entregar cuentas. Es lo que significa con Cristo. Cristo, como el primogénito de la creación, es el que se encarga de toda la creación. El Padre le dio ese título, no que ha sido el primero en ser creado. Regresa entonces para acá, para Apocalipsis. Vemos el saludo, un saludo muy diferente a como había estado en las otras cartas, porque no hay ninguna, ahorita lo vamos a ver, ninguna palabra de alabanza. Verso 15, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. La carta, como te decía, no tiene palabra de estímulo para los de la Odisea.
No hay tampoco palabras de censura por falsas enseñanzas o inmoralidad. El problema con la Odisea era que los miembros de la iglesia no eran ni fríos ni calientes, no se caracterizaban por la frialdad de la hostilidad al evangelio o el rechazo de la fe. Es decir, no eran una iglesia ni siquiera carnal, mundana, tirada, o que dijera, no, en la Odisea todos se oponen al evangelio, nadie lo quiere. Pero tampoco se hacía notar por tener un cálido celo y fervor como Apolos. Ya no vayas, Apolos en Hechos 18:25, cuando lo conoce Pablo, dice que tenía un fervor tremendo por predicar el evangelio. Simplemente eran indiferentes, nominales, complacientes, no vivían la vida cristiana como tal, pero tampoco listo, escriba o subraye. La tibieza espiritual es la peor de las condiciones en que podemos caer como cristianos. Creer que estamos bien con Dios, viviendo en pecado al mismo tiempo. ¿Sabe qué es más peligroso que un inconverso? ¿Quién está más en peligro de ir al infierno que un inconverso? No son los que más peligro tienen de ir al infierno. ¿Sabes por qué? Porque a un inconverso en una de esas le predicas el evangelio y Dios lo lleva a los pies de Cristo y cree. Lo más peligroso, el que corre más peligro de ir al infierno es un tibio que está en la iglesia, que escucha la palabra y que le predicas el evangelio y dice, ya lo sé, sí, las 3 R's, yo lo he visto, deberías de ver a cuántos he llevado a los pies de Cristo, pero viven en pecado. Esos son los más peligrosos, los casi cristianos. Viven en un pecado desvergonzado, lo veíamos el domingo, viven con una dureza de corazón tremenda, alejados, tibios, pero creen que están bien con Dios. Por eso es de las peores condiciones en las que puede caer un cristiano. Creer que va a ir al cielo cuando vive en un pecado desvergonzado. Esos son los tibios. Verso 16. Por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El agua tibia es desagradable y solo sirve para ser escupida. Es el lenguaje que utiliza y suena como el de un rechazo formal e irrevocable para la iglesia por parte de Cristo. Pareciera que el Señor está diciendo ya, hasta aquí. Sin embargo, los versículos 18 al 20 son un llamado al arrepentimiento, por lo que debemos de llegar a la conclusión de que la iglesia de la Odisea no estaba más allá de toda esperanza de recuperación. El fuerte lenguaje tiene por fin despertar a la iglesia de su indiferencia espiritual. ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesús? Como no eres frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. No vas a ser alguien que va a entrar, te voy a echar fuera, te voy a vomitar, por así decirlo. Pero no estaba diciendo que para siempre, todavía tienen algo de esperanza. Verso 17. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. La iglesia se jactaba de que era rica y próspera. El texto griego de este versículo dice literalmente, soy rico, yo he conseguido riquezas. La iglesia no solamente se jactaba de su supuesto bienestar espiritual, se jactaba de que las había adquirido por sus propios esfuerzos. Escriba o subraye. La complacencia espiritual por lo regular va acompañada de orgullo espiritual. ¿Qué es la complacencia espiritual? Lo que pasaba con la Odisea y lo que pasa con muchos de nosotros cuando dices, oh, hoy ya fui a la iglesia, oh, yo me congrego, oh, yo ya leí la Biblia completa, oh, yo ya oré. Y cuando te sientes complacido contigo mismo porque tú hiciste, porque tú lograste, porque, oh, ya me bauticé, ya tengo la membresía, ya hice, es complacencia espiritual. Y por lo regular va acompañado del orgullo espiritual, y es lo que tenía la iglesia de la Odisea. Se sentían ricos espirituales, decían, tenemos riqueza, venos, somos una iglesia que tenemos muchas cosas y somos muy buenos. Estaban complacidos y orgullosos. Sin duda, parte de su problema era la incapacidad de distinguir entre prosperidad material y espiritual. La iglesia que es próspera en lo material
fácilmente puede caer en el autoengaño de que su prosperidad externa es la medida de su prosperidad espiritual. ¿Qué te estoy diciendo? Levanta tu mirada, veme. Ellos pensaban que la bendición de Dios se medía por cuántas cosas tenías. Y ellos decían, venos nuestra iglesia, ve los demás templos y ve el nuestro, ve cuánta gente viene y deja ofrendas, ve qué tanto dinero tenemos. Es decir, como tenemos mucho dinero, quiere decir que tenemos muchas bendiciones espirituales. Y eso no es cierto. Ya se lo he enseñado muchas veces. Si eso fuera el nivel para medir cuánto Dios te bendice, cuánto Dios te ama, Dios odiaba al apóstol Pablo. ¿Se acuerda que vimos la vida del apóstol Pablo? ¿Y cómo le fue al apóstol Pablo en el libro de Hechos? ¿Se acuerda de la patada? Entonces, ese no es el parámetro para medir. Muchas iglesias en la actualidad piensan que ese es el parámetro. Mira, ya tenemos un templo grande, tenemos equipo de primera, millones. Por ahí hay una iglesia que posteó que había gastado 1 millón de pesos. ¿Se acuerdan que un tiempo anduve traumado con eso? Que les decía, 1 millón de pesos en equipo de audio. Dije, ¿cómo es posible? Con eso compramos casi este terreno 2 veces. 1 millón de pesos en audio, ¿cómo es posible? Pero, y piensan que porque tienen esa prosperidad económica, Dios está bien con ellos o ellos están bien con Dios. Uno no tiene que ver con lo otro, para nada. A veces sí, a veces estás bien espiritualmente y estás próspero económicamente, pero hay veces que no van de la mano. Ahí mismo, versículo 17. El Señor le dice, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Le da con todo a los pobres de la Odisea. El Señor les muestra su verdadera condición espiritual. En realidad la Odisea es como un mendigo ciego, abandonado y en harapos. Verso 18. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué significa esta frase? ¿Que tenían que hacerse ricos en oro? No, por supuesto que no sugiere que uno realmente pueda comprar bendiciones espirituales con dinero. Está utilizando un lenguaje metafórico. El profeta Isaías exhorta a los hambrientos y sedientos para que compren vino y leche sin dinero y sin precio. Jesús representaba el reino de los cielos como un tesoro escondido en un campo que un mercader compró con dinero. Ya no vayas en Mateo 13, 44 y 45, las parábolas del reino. Aquí el reino de los cielos es como un mercader que encontró una perla y pagó mucho dinero por ella. No estaba hablando de dinero. La parábola describe el inestimable valor de las bendiciones del reino de los cielos. En este versículo, Cristo exhorta a la iglesia a asegurar las verdaderas riquezas, oro refinado, porque no pierde su brillo. ¿Qué les estaba diciendo? Oigan, vean cuáles son las verdaderas riquezas, la riqueza espiritual, no el dinero. Y después les dice que compres vestiduras blancas para vestirte. La iglesia está llamada a cubrir su desnudez con vestiduras de pureza y sinceridad. Es lo que significa, lo vamos a ver más adelante en Apocalipsis, las vestiduras blancas. Y por último, del 18, unge tus ojos con corilio para que veas. Esta amonestación adquiere relevancia por el hecho de que la Odisea era famosa por su colegio médico y por el polvo frigio, como te decía, usado como corilio para los ojos, como un ungüento. Tenían ese polvo, le echaban cierta cantidad de líquido de aceite y empezaban a untarlo en los ojos. Los médicos frigios podían ayudar a los hombres en su ceguera física, pero Cristo era el único que podía curar los ojos de los que son espiritualmente ciegos. Entonces, la construcción equilibrada en los versículos 17 y 18 es evidente. Escriba o subraye. Cristo llama a la iglesia para obtener oro para su pobreza, vestidura blanca para su desnudez y corilio para su ceguera. En el 17 les dice, eres pobre, desnudo y ciego. En el 18 les dice, compra oro, compra vestiduras y compra corilio. Es decir, deja de pensar que es lo material y enfócate en lo espiritual. Verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. El fuerte lenguaje con el cual Cristo está describiendo la triste condición de los laodicenses no significa que los ame menos que a las demás iglesias. Su actitud hacia la iglesia no era de castigo,
sino disciplinaria y correctiva. Estaba dándoles una disciplina amorosa. Hebreos 12:6. Hebreos 12:6. Es muy fuerte el lenguaje, es el más fuerte que encontramos en las 7 iglesias. El Señor Jesús a ninguna iglesia le había hablado tan fuerte como le habla a la Odisea. Pobre, ciego, desventurado, desnudo, estás mal, le está diciendo, no tengo ni siquiera una palabra de aliento para ti, de decir, oh, estás haciendo bien esto, también estás haciendo bien esto. Es a la iglesia que peor le va, porque en su complacencia ellos pensaban que estaban bien, como tenían dinero y prosperidad, pensaban que estaban bien, pero el Señor les da estas fuertes palabras porque los ama. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Regresa, Apocalipsis 3:19. Y te lo acabo de decir el domingo en la tarde cuando acabó el servicio. Palabras duras hacen corazones tiernos. Palabras frágiles hacen corazones duros. ¿Cómo estuvo la palabra el domingo? Casi no nos habló Dios. Y la que viene el próximo domingo todavía está más. Pero eso es bueno, porque eso hace que nuestro corazón no se confíe y no caigamos en la complacencia. Sé pues celoso y arrepiéntete, le dice. Aunque la amenaza de vomitar a los nauseabundos cristianos tibios suena como un juicio definitivo, esta exhortación muestra que aún tienen esperanza. Si los laodicenses ungen sus ojos con corilo que Cristo les provee y por lo tanto son capaces de reconocer su estado de ceguera y pobreza, no pasará mucho tiempo antes de que reemplacen la complacencia con celo y por lo tanto se arrepientan. El llamado al celo santo y al arrepentimiento es continuo para el creyente de todas las épocas, no solamente para los laodicenses, para cualquier cristiano de cualquier época. Siempre está el llamado al arrepentimiento y a tener un celo santo por las cosas de Dios. Lo que te decía el domingo, como al principio cuando tenías el celo por leer, por congregarte, por hacer las cosas para el Señor, regresar a ese celo santo. Verso 20. Y vamos a hacerle como pentecostal. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Se acuerdan? No, ¿verdad? A uno no les tocó. Así que leíamos este texto y decíamos, es que es Cristo llamando a la puerta de tu corazón. No, podríamos estar más equivocados. Apenas en la tarde me escribieron un hermano, radica él en Estados Unidos, que estaba escuchando, ya ni me acordaba que hablé de este texto en una enseñanza, Esclavos de Cristo, en la enseñanza 12 o 13, y me decía lo mismo, que él utilizó este texto, Apocalipsis 3:20, para evangelizar infinidad de veces. Dice, y ahora que lo escuché y que nos explica lo que correctamente significa este texto, dice, estoy sorprendido. ¿Cómo es posible que nos hayan enseñado tan mal? Le dije, pues somos dos, también me enseñaron muy mal. A nosotros nos enseñaron que este texto era el Señor Jesús afuera de la puerta de tu corazón, rogándote que lo dejaras entrar. Ándale, dame chance de entrar a tu corazón, te quiero salvar. Cuando el Señor Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, Él salva cuando Él quiere y como Él quiere, no necesita tu permiso para salvarte. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. El significado de estas palabras es sumamente debatido. Dejando a un lado esto de que está a la puerta de tu corazón, eso ni siquiera está en debate, no tiene nada que ver. Muchos intérpretes piensan que son escatológicas y que señalan la promesa inminente de retorno del Señor. La metáfora de Cristo de pie en la puerta es un concepto escatológico familiar. Vamos a Mateo 24:33, deje ahí su separador. ¿Qué piensan algunos que te habla de algo escatológico? O es que está hablando del final de los tiempos. En todo caso, estaría hablando del final de Jerusalén. He aquí estoy a la puerta. ¿Qué significa estoy a la puerta? No es que está afuera tocando, es
ya casi llego, ya estoy viendo la puerta de entrada para llegar. Es lo que significa la frase, estoy a la puerta, como cuando te hablan por teléfono y ¿qué pasó? ¿Cómo vas? Ya voy llegando, ya estoy aquí en la puerta. Aunque en realidad te estás en tu casa bañándote, pero tú le dices, no, ya, levanta la mano para que te vea. Y te estás bañando, pero le dices que ya estás ahí en la puerta. Es lo que significa esa frase, he aquí estoy a la puerta. O sea, ya estoy llegando, pero ¿llegando a dónde? Al final de los tiempos. ¿Será una frase escatológica del final de los tiempos? No creemos que sea eso, aunque sí se usa así. Mateo 24:33 dice, así también ustedes cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca, ¿a dónde? A las puertas. Aunque de hecho aquí Mateo 24, ¿de qué nos habla? De la caída de Jerusalén. Así que si lo ligamos aquí escatológicamente, cuando dice aquí estoy a la puerta, podría ser más bien, hey, ya mero viene mi juicio sobre Jerusalén. Pero no podemos forzar la palabra, porque realmente no está hablando ahí de ese juicio, está hablando del juicio contra la Odisea. El contexto aquí es diferente, no es este, no podemos forzarlo, es el del llamado arrepentimiento. Por lo tanto, la interpretación es que Cristo llama a los miembros de la iglesia sin vida y complaciente a una vida espiritual. ¿Qué está diciendo? Oigan, ya estoy por venir a traer mi juicio con ustedes, con la Odisea. Arrepiéntanse, mejor vengan y arrepiéntanse. Estoy a la puerta, ya no tardo en llegar y traer juicio aquí a la Odisea. No está hablando del juicio final, no está hablando del juicio de Jerusalén, está hablando del juicio de la Odisea. Ahí mismo, verso 20, o regrese, mejor dicho. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, aquí no dice de su corazón, para que no le pongamos palabras, aunque llevan el nombre de cristianos y formalmente constituyen una congregación cristiana, los laodicenses de hecho están espiritualmente desnudos, pobres y ciegos. Así que el Señor les llama a que dejen de ser una congregación de nombre y se conviertan en una real. Cuando dice si oye mi voz y abre la puerta, no es a la puerta de los corazones las que han de abrir, sino la de la congregación, para que Cristo entre a tomar el lugar que le corresponde como cabeza. ¿Qué pasó en la iglesia de la Odisea? Eran tan complacientes, estaban tan espiritualmente cegados, que ellos hacían todo en sus fuerzas, tenían dinero y decían, compramos equipo, hacemos cosas, hacemos campañas, ayudamos a las viudas, a los pobres, hacemos todo lo que nos dé la gana. Pero ¿dónde tenían a Cristo? Afuera de la iglesia. Por eso es que dice, hey, estoy a la puerta de su congregación, estoy ya por llegar. Si alguno escucha lo que estoy diciendo, que se arrepientan y me abre nuevamente el lugar en la congregación, voy a tomar el lugar como cabeza y otra vez las cosas se van a hacer bien. Es lo que significa este texto, no dice otra cosa. Y ahí mismo termina, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cristo dio la promesa parecida en Juan 14:23. Deje ahí su separador y vamos a Juan 14:23. Ya lo tenemos, dice. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, sí, ¿verdad? Sí, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará, así vendremos a él y haremos morada, entraremos con él. Es una promesa parecida y dice, entraré a él y cenaré con él. Una comida compartida en el mundo judío antiguo tenía mucho más significado que hoy en día. Cuando dice entraré a él, está hablando de la misma promesa o una parecida de Cristo, de oigan, el Padre y yo entraremos con él. Verdaderamente serás un creyente, ya no nada más de nombre. Pero el compartir la comida, de hecho en nuestra cultura latina, sí también es muy importante. No a cualquiera invitamos a comer y menos a la casa. Puedes invitar a alguien los tacos en la calle o así, pero ya que vaya a tu casa y que comparta tus alimentos, que se siente a tu mesa, los latinos al menos no somos así de, sí, a cualquiera, el que va pasando, ¿quieres ir a comer a mi casa? Por lo regular esperas hasta que haya cierta intimidad, que tengas ya cierto trato. En el mundo judío antiguo,
era igual, mucho más fuerte de hecho que hoy. Era un símbolo de afecto, de confianza, de intimidad. No a cualquiera invitaban a comer. Jesús fue criticado por los fariseos, no por relacionarse con los publicanos y pecadores, sino por comer con ellos. En Lucas 15:2 dice: ¿quién es este que hasta come con ellos? No era el hecho de que comieran, el hecho era que cuando tú invitabas a comer a alguien decías: oye, es que ya hay mucha intimidad, mucha confianza. ¿Cómo es posible que él tenga tanta intimidad con pecadores? Pedro fue criticado por los cristianos de Jerusalén, no por predicar el evangelio a un gentil, sino por comer con él. En Hechos 11:3, acuérdate, en Hechos 10, Pedro va con Cornelio, le predica el evangelio, pero él hace algo, se sienta a comer con él. En Hechos 11, cuando la iglesia de Jerusalén escucha esto, no le dicen: Pedro, ¿por qué le predicaste? Le dicen: Pedro, ¿por qué comiste con él? ¿Por qué hiciste tanta amistad con ellos? De modo que este versículo contiene la promesa de la comunión más íntima posible. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesús? Oigan, en el momento en que me pongan como cabeza de la iglesia, que ya vieron, ya los llamé al arrepentimiento, vamos a tener una comunión ustedes y yo de lo más íntimo posible. Versículo 21, regrese. Es lo que significa: cenaré con él. Vamos a tener una gran intimidad. Aquellos que quieran tener intimidad conmigo, todavía están a tiempo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esta es una metáfora que describe la victoria final de los santos. Aquí la victoria de Cristo se representa como su entronización con el Padre. Generalmente el Nuevo Testamento habla de la entronización de Cristo a la diestra del Padre. Ya no vayas, en todas estas citas dice que Cristo está sentado ¿dónde? A la diestra del Padre. Esto lo sabemos también por el catolicismo romano, que de hecho es el credo de los apóstoles. Subió y se sentó a la diestra del Padre. Y de hecho no tiene mucho también, que lo vimos en el libro de Hebreos, en Hebreos 1:13, donde dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Estaba diciendo: tienes el lugar más importante. La diestra, ya lo vimos, es la posición de mayor honra. No hay que extraer ningún significado de la distinción entre el entronizamiento a la diestra de Dios y el compartir el trono mismo de Dios en este versículo. Ambos se envuelven la misma idea teológica. Véame para que entienda lo que le acabo de decir. No podemos, no vayas a hacerlo, ni dejes engañar. Es que una cosa es sentarse a la diestra del Padre y otra cosa es sentarse en el trono del Padre. Es la misma idea teológica. O sea, aquí realmente es lo mismo. Con unas palabras lo dice a la diestra, con otras palabras me dice que se sienta en su trono. Me está dando la misma idea, que ocupa el lugar de honor, el lugar más importante en los cielos, nuestro Señor Jesucristo. Así que no le busquemos tres pies al gato. El hecho importante aquí es que Cristo ya está en su trono. Su reino mesiánico, su reino cristiano, no es algo que comenzará en la parusia, en la segunda venida. Ya comenzó el reino de Dios, aun cuando es visible solo con los ojos de la fe. Esto es lo que Pedro quería decir cuando anunciaba después de la resurrección de Cristo en Hechos 2:36: a Jesús, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Su reino ya empezó, ya está ocupando el trono. Aquí hay un mensaje para cada iglesia que enfrenta la persecución: la seguridad de que su suerte cruel solo es temporal, que aun y cuando la experiencia humana puede parecer que lo contradice, Cristo ya está en el trono como Señor y Rey, y su gobierno soberano pronto pondrá a sus enemigos, como dice 1 Corintios 15, 24 y 25, por debajo de sus pies. Y esto es uno de los textos, 1 Corintios, y ahora aquí Apocalipsis 3, 21, que nos dan esperanza al posmilenialismo como cristianos posmilenialistas. No importa cómo veas el mundo, aquí dice la Biblia que Él ha vencido y que está sentado en el trono de Dios y que Él gobierna todo desde allá arriba. No hay necesidad de restringir la promesa a los mártires como hacen algunos intérpretes, porque hay quienes dicen: no, pero eso nada más es para los mártires, aquellos que mueren por Cristo.
La promesa en cada una de las 7 cartas a los vencedores es dirigida a todos los discípulos de Cristo. Por eso dice: el que tiene oídos para oír, oiga. No nada más los mártires tienen oídos espirituales, con la expectativa de que todos los fieles discípulos hemos de ser vencedores. Pero de hecho la Biblia dice que somos más que vencedores. Romanos 8:37. Con esto terminamos ya. Nosotros no somos vencedores, somos más que vencedores. ¿Sí sabes por qué somos más que vencedores? ¿Nadie sabe por qué somos más que vencedores? Porque para vencer tendrías que pelear, competir, trabajar tú, por así decirlo, para vencer. Pero tú no hiciste nada para vencer. ¿Quién venció? Cristo Jesús, y te regaló su victoria. Por eso no eres vencedor, eres más que vencedor, porque no hiciste nada para tener esa victoria. Por eso el apóstol Pablo no dice: ustedes son vencedores. El apóstol Pablo nos dice que somos ¿qué? Más que vencedores, porque no hicimos nada. Para que no pienses como la iglesia de la Odisea: oh, es que yo soy muy bueno, yo hago muchas cosas, nada tenemos que Dios no nos haya dado antes. Romanos 8:37 dice: antes en todas estas cosas, y de hecho si tú lees el contexto, ¿cuáles cosas? En el hambre, tribulación, muerte, persecución, espada, desnudez, angustia, tribulación. En todo eso nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién fue el que nos amó? Cristo Jesús. Por eso somos más que vencedores. Escribo, subraye: la iglesia tiene la promesa de victoria. Somos vencedores porque Cristo venció. Por lo tanto, no hay nada que pueda parar de forma definitiva el avance del reino de Dios. Tú puedes ver que se para el reino de Dios momentáneamente, pero de forma definitiva, jamás. Tarde o temprano va a volver a jalar, va a volver a empujar, va a volver a crecer. Vamos a terminar, cierre sus ojos ya. Y si no me cree, vaya y escuche nuevamente las enseñanzas de posmilenialismo. Vimos como unas 8, fácil. El posmilenialismo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, en la creación, en los evangelios, en las parábolas. No solo la Odisea, las 7 iglesias de Asia eran congregaciones locales con problemas locales y reales, y son la muestra de que el libro de Apocalipsis fue escrito para ser entendido. Su mismo nombre significa, te decía, revelación, que es quitado el velo. Los destinatarios originales estaban inmersos en problemas locales, pero el Señor les advierte que algo más grande se avecina: un juicio, el juicio de divorcio con su respectiva sentencia de lapidación, cremación y muerte. El Señor divorciándose de su pueblo Israel, porque estos nunca se arrepintieron del adulterio en el cual vivían. Por eso el Señor les da su juicio y su justo pago. Así que el Señor, preocupado por su pueblo, les advierte, pero sobre todo les infunde esperanza. Ve a sus iglesias y las ama, las advierte, les dice: haz esto bien, estás haciendo esto mal, pero sobre todo les llena de esperanza el corazón. La esperanza de que a pesar como vayan las cosas, Él sigue en el trono, Él reina, Él gobierna todo soberanamente para su propia gloria. Así que las aflicciones presentes, citando al apóstol Pablo, no se comparan con la gloria venidera. De eso se tratan las 7 cartas en general. Las 7 cartas nos muestran que Apocalipsis puede ser entendido, es entendido cuando lo lees correctamente, con la perspectiva preterista, sí. Aunque nos digan: pero es que tú ya estás con ideas preconcebidas. Es que fue la manera en que se entiende perfectamente y en que se ha entendido durante mucho tiempo. Cuando tú te pones las gafas del futurismo, empiezas a hacer una de fantasías del libro de Apocalipsis que no tienen fin, no tienen pies ni cabeza. Cuando tú lo lees en su contexto, cuando entiendes bien las palabras, te das cuenta que Apocalipsis no es un libro que da miedo. Apocalipsis es un libro que nos llena de esperanza. Aún una iglesia que estaba tan mal como la Odisea, que ni siquiera una sola palabra de aliento le da el Señor, ni siquiera le dice: qué bueno que sacrificas tu dinero por la obra, nada, ni una sola palabra de aliento de decir: estás haciendo las cosas bien.
Aún así les da esperanza el Señor de que si se arrepienten, de que si se vuelven al amor, al primer amor, de que si toman ese celo santo, el Señor los restaurará y será lo más importante, la comunión más íntima e importante en sus vidas. Como puedes ver, Apocalipsis nos da esperanza una y otra vez. Es el tema maravilloso. De hecho, eso es el Evangelio, esperanza de vida para nosotros los perdidos, aquellos que nacimos en pecado. Todos los seres humanos tenemos la esperanza de poder estar en Cristo y entrar al reino de los cielos, poder ir al cielo, por así decirlo, cuando mueras. Eso es el Evangelio, esperanza pura. Por eso es que de tapa a tapa la Biblia se trata de Cristo y su mensaje de salvación para los hombres. Gracias, Dios, te decimos en esta noche por este mensaje que hablas a nuestras vidas. Gracias por mostrarnos, mi Dios, con esta enseñanza que todavía hay esperanza, siempre habrá esperanza para cualquier hijo tuyo, que tú nos reprendes, tú nos disciplinas por amor, mi Dios, porque prefieres disciplinarnos a vernos perdidos eternamente. Gracias, mi Dios, no podríamos recibir mayor amor, Señor. Gracias, permite, mi Dios, que esta palabra la atesoremos y que no seamos complacientes ni orgullosos espirituales, al contrario, que volvamos a ese primer amor, que fijemos nuestro corazón, nuestra mirada en Cristo. Quita, Señor, esa ceguera espiritual, vístenos nuestra desnudez, mi Dios, y tráenos esa riqueza espiritual, ese oro refinado. Te lo rogamos siempre en el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, decimos amén, Dios.